2026 va a ser bicameral, o sea, va a tener dos cámaras. Bicameral va a tener senadores y diputados. Pero es una cantidad muy grande de miembros de son 60. Claro, eran 130 y 60, ¿no? 130 y 60. ¿Considera que es mucho o está bien? Es bastante, o sea, ahora van a tener que tener más presupuesto. Pero te asegura, por lo menos, de acuerdo a lo que leímos ayer, una revisión un poquito, se entiende, más especializada de las normas que están sacando este día. Después leí ese tema que me preguntaron cuáles son los requisitos para ser diputado y senador. Para ser diputado, mínimo 25 años y ser ciudadano, no tienes que tener carrera. Nada. Y para senadores 45 años. Entonces también, ¿quiénes tienen que filtrar en el voto? Nosotros, pues para ver a quiénes vamos a elegir, por lo cual, por única vez en nuestra vida tenemos que estudiar el currículum de cada uno que se va a presentar. ¿25 años era para cuál? Para diputados y 45 para senadores. Porque se entiende que los senadores son un poquito mayores, los que deben saber un poco más, ¿no? Pero, Teoría. ¿por qué no se les también pone como que tipo requisito como que hayan estudiado una carrera de leyes? Debería ser, pero no está, no lo han puesto. ¿Quién está desde el mismo Congreso, seguro? Claro. Ah, está bien. O sea, el mismo Congreso hace la reforma, pero la ciudadanía podría plantear una cosa así. Entonces esto es un poco, tiene fuerza de ley, funciones del Congreso y de la Comisión Permanente. Ahora, el Congreso tiene función legislativa, que es dar leyes y resoluciones, y una función política. Entonces esta es función legislativa y tiene una función política, que es el control político, ¿no? O sea, controla al Ejecutivo, ¿no? Control político es interpela a ministros, ¿no? Interpelar quiere decir que cuestiona a los ministros, los hace ir al Congreso o los censura. Si es que el ministro no convence a la representación nacional, lo saca del cargo y lo censura. Le dice a la presidenta, este pata tienes que sacarlo, y la presidenta no se puede negar, y si el Congreso vota, lo sacan de, como tantos ministros ha sido en el gobierno de FPK, tantos ministros han salido y salían, renunciaban, porque lo censuraban. Luego repaso, ¿no? Luego vimos esto es un poco las etapas de un proyecto de ley, que no lo tienen que saber de memoria, pero tener una idea más o menos de cómo es el trámite, ¿no? Que entra la iniciativa legislativa, lo numera, pasa al oficial mayor, ingresa a las comisiones del Congreso, las comisiones lo trabajan el proyecto de ley, lo evalúan, luego pasa al Consejo Directivo, quien lo coloca el proyecto de ley que tiene dictamen, sea en mayoría o en minoría, lo coloca en la agenda del Pleno, ingresa al Pleno, que son todos los jueves, se programa el Pleno, salvo semana de representación que no funciona el Congreso porque sus representantes van a provincia a hacer obra, que ya se ha degenerado y a veces están yendo a hacer otras cosas que no corresponden, pero en teoría deberían regresar a su región, ¿no? Si es que el Congreso aprueba, debate el dictamen y vota el texto del dictamen, puede aprobarlo o puede desaprobarlo y enviarlo al archivo. Luego, si lo aprueba, se elabora esa autógrafa, que es ese proyecto de ley ya aprobado por el Congreso, que va donde la Presidenta de la República, en este caso, o el Presidente, y el Presidente lo remite a sus propios ministerios para que opinen dentro de un plazo. Los ministerios opinan y luego, si no hay observación, la Presidenta lo promulga. Si hay observación, la Presidenta lo regresa al Congreso y de acá vuelve a comisión. O sea, de acá sale una flecha acá y vuelve a comisión, si es que tiene observaciones el proyecto de ley. Si es que el Congreso no quiere, o sea, si el Congreso acepta que él vuelva a comisión, regresa para análisis. Si el Congreso se cierra y quiere aprobarlo por insistencia, de frente de acá se está observada, él mismo lo manda al peruano. Y entonces es aprobado por insistencia. Ustedes van a ver y ahora vamos a ver algunos puntos. Entonces ese es un poco el trámite. Entonces vimos que los proyectos de ley tienen una estructura, tienen lo que se llama la presentación del proyecto, pero más importante es el título del proyecto de ley, la parte sustantiva, el core del proyecto de ley, que es el texto normativo con todos los artículos, y donde está la justificación, que es la exposición de motivos, ¿no? Eso es lo más importante del proyecto de ley.
acá esta es la ficha que aparece en el Congreso de cada proyecto de ley, y este es, bueno, algún ejemplo del proyecto de ley presentado por congresistas, está el autógrafo, pero quería ver un ejemplo del proyecto de ley con sus características. Este, ¿no? Este es, por ejemplo, el título del proyecto de ley. Y acá empieza, esta parte es como el título preliminar, bueno, esto ya es una ley, ¿no? Que son algunos principios generales que en leyes un poco antiguas, como estas del 90, como la que les decía ayer, la ley orgánica de hidrocarburos, se solía poner principios generales, que son como premisas principales que debes tener en cuenta antes de leer el proyecto de ley. De ahí ya viene el articulado del proyecto de ley. Algunos tienen título preliminar, como las leyes grandes, importantes, tienen como un título preliminar con cosas declarativas, como un florito declarativo que te ponen que no es en sí el artículo, ¿no? Y luego ya vienen los artículos de un proyecto de ley. Y bueno, disposiciones complementarias, la parte de vigencia y derogatoria. Creo que acá acá me había quedado. No sé si entendieron un poco la parte de lo que es la derogatoria. O sea, hay algunos proyectos de ley, todos tienen el tema de la vigencia, que es lo que rápido, cuando tú lees un proyecto de ley, rápido te tienes que ir al final para ver cuándo va a entrar en vigencia ese proyecto de ley. Si es al día siguiente, como normalmente dice la Constitución, o el propio proyecto de ley establece, como les decía, entre 120 días, en 180 días, o cuando se emite el reglamento. Pero generalmente, si no dice nada, debe decir, de todas maneras debe salir algo así siempre en la parte de vigencia, que diga que desde el día siguiente es obligatorio. Por eso ese tema de la modificación de la 28832 es vigente a partir del día siguiente. Pero en la práctica estamos esperando los reglamentos, por lo que no se puede operativizar. Entonces tienes como una ley, pero que todavía no se puede operativizar porque está condicionado al reglamento. Y hay una disposición que, salvo que sea una ley nueva, que no deje sin efecto nada, hay una disposición que siempre se suele llamar derogatoria, que es la que te establece qué norma está muriendo para que esta norma entre en vigencia. Entonces, como les decía, esta Ley General de Electrificación Rural está dejando sin efecto toda una ley anterior, que ahorita vamos a entrar para ver, que se llamaba Ley de Electrificación Rural y de Localidades Aisladas y de Frontera. Y te pone un parrafito, que es la parte que los abogados tienen en trabajo, y te dice, así como las demás normas que se opongan a la presente ley. Entonces, tú sabes que dejaron sin efecto esta norma, pero las demás normas tendrías que ir a revisar qué normas se contraponen que exista, que esta nueva ley la deje sin efecto. Y eso ya es chamba de los abogados, porque tú le pides un informe legal y el abogado te da. Entonces, la palabra derogar es dejar sin efecto una norma jurídica anterior, es dejarla sin efecto, ¿no? Para que sepan cuando les dice la palabra queda derogada, no queda derogada, es que se deja sin efecto la norma anterior y la reemplaza la nueva norma, y eso está regulado en la propia ley, en la propia norma. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que no se vaya. Y bueno, esta parte de anexo, algunas leyes vigentes tienen anexos para poder entender, para que el operador o la persona que lee la ley pueda tener alguna idea de los términos que se van a utilizar. Entonces, por ejemplo, nuestra ley de concesiones eléctricas, como es del año 90 y tanto, tiene un anexo de la ley donde hay algunas definiciones, que claro, habría que revisar si hoy día esas definiciones están vigentes o alguna otra norma posterior las ha modificado, ¿no? Entonces acá tenemos la ley, tiene anexos, ¿no? Te define, por ejemplo acá, buenos días, te define barra, bloques horarios, costo de racionamiento, energía firme, factores de ponderación, pero tienen al menos sus anexitos, ¿no? Sector de distribución típico, sistema económicamente adaptado, qué es un sistema interconectado, qué es el SPT, sistema principal de transmisión, SST, sistema secundario. Ahora, esto, como ha sufrido modificaciones con leyes posteriores al año 92, acá, por ejemplo, yo tengo en este que imprime el ministerio, tengo algunas concordancias, pero si no en el SPIC hay que buscar si las definiciones del anexo están actualizadas, porque también no vas a cometer el error de citar una definición que no está actual y que ya se ha modificado varias veces. Entonces, por ejemplo, hay ciertos tipos de leyes que tienen anexos, otras no tienen anexos. Aquí está en la noticia y no le ponen los anexos. Entonces, quería ver antes... Quería ver acá el Congreso, ¿no? El Congreso
solamente emite leyes y resoluciones legislativas y su reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley. Eso es todo lo que el Congreso emite, ¿no? Aparte cosas administrativas, de contrataciones, pero eso no son como normas, sino son parte de su operación como entidad pública. Entonces, por ejemplo, acá, una resolución legislativa que emite el Congreso. Generalmente las resoluciones legislativas se refieren a temas internos de organización general del Congreso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en el año 2021? Como era post-pandemia, el Congreso se reunía físicamente. Entonces, ¿se acuerdan que todos estábamos en nuestra casa, ¿no? Las clases eran virtuales y el Congreso sacó una resolución legislativa, ahorita la vamos a abrir, pero firmada por el presidente del Congreso, donde decía, ¿no?, que modificaban el reglamento del Congreso con la finalidad de implementar que en circunstancias de gravedad se hagan sesiones virtuales. Que esto está vigente hasta ahorita, porque ustedes han visto que hasta ahorita hay congresistas, hay esa señora Dina Calle, que desde Estados Unidos se conectan. No vienen, solo ha venido recién ahora, luego se vuelve a quitar. O sea, ya pasó la pandemia, pero todavía ellos siguen virtuales en algunos casos. ¿Se acuerdan que una vez salió de este congresista que falleció, que estaba desde la playa, que se había conectado y le salió la playa, no sé qué le pasó en su fondo de pantalla? Era en el marco de esto que ellos tenían la posibilidad de conectarse virtualmente. Que ya no debería ser porque la época de emergencia ya pasó, el estado de emergencia. Entonces dice, el objeto de la presente resolución es modificar el reglamento del Congreso con la finalidad de implementar el desarrollo de sesiones virtuales de los diversos órganos de la organización parlamentaria, así como el trabajo remoto de los personal del Congreso. El Congreso también tiene sus trabajadores nombrados, tiene sus trabajadores que son los que apoyan a los congresistas, aparte de los asesores que trae cada congresista, ¿no? Entonces a todos ellos, los mandaron remoto, ¿no? A partir de marzo del 2020, hasta en marzo del 2020, pero la resolución dice, tiene numeración 0220-21, no sé por qué sea. Entonces, para garantizar el funcionamiento de la organización parlamentaria, y esto es lo que pasó también en varios países, ¿no? En varios países nunca se había establecido que tuviéramos que vivir una pandemia de la que se vivió y los congresos funcionaban físicamente. Estos señores, por ejemplo, mira, rápido en marzo de 2020, porque la pandemia fue creo 13 de marzo, ellos rápido el 28 sacaron esta resolución legislativa, pero hay países, ponte tipo Argentina, que el Congreso estuvo cerrado todo ese tiempo hasta que después sacaron ellos mismos una norma para reunirse virtualmente. Pero dentro de todo estos señores reaccionaron rápido y en marzo sacaron una resolución, lo que te aseguraba que el Congreso siga funcionando en pandemia. Y después, bueno, modificó ciertos artículos que dice, cuando ocurran circunstancias de gravedad que impidan el normal funcionamiento del Congreso, la mesa directiva definirá el modo de servicio parlamentario, ¿no? Le delega a que la mesa directiva defina si es que pasa algo grave, como en este caso que era la pandemia, que había no se imaginaba. Después puso acuerdo para disponer el desarrollo de sesiones virtuales del Pleno y demás en circunstancias de gravedad, repite lo mismo, que impidan el desarrollo de sesiones presenciales, de acuerdo con lo establecido por la Junta de Portavoces, representativo de 3/4 del número legal de congresistas, puede disponer el desarrollo de sesiones virtuales y de los demás órganos. La herramienta digital que se implemente debe garantizar el carácter público, los debates virtuales, bueno, hay el Zoom, que en ese tiempo había, y luego el Google Meet, y luego Zoom. Entonces, ese es un ejemplo de resolución legislativa que suele sacar el Congreso de los tipos de normas que ellos sacan. Después acá también el Congreso saca resoluciones legislativas para autorizar al presidente a que, ¿se acuerdan que es causal de vacancia del presidente o la presidenta de la República si tú sales del país sin autorización del Congreso? Por eso la señora cada vez que quiere salir tiene que ir al Congreso, pedir permiso, exponer por qué quiere ir a Japón, por qué quiere ir a hacer, que eso va a generar inversiones, que no sé qué, y el Congreso le autoriza. Entonces, acá, ¿por qué dice comisión permanente, por ejemplo, y no dice todo el Congreso? Porque es que no sé qué fecha es, junio, bueno, en ese tiempo era junio del 2012, la legislatura debe haber terminado y estaba funcionando la comisión permanente. Entonces es por eso que el Congreso en ese tiempo, en el marco de la Constitución, porque ellos de conformidad con los artículos tal de la Constitución, el reglamento del Congreso y una ley tal, ha resuelto acceder a la petición formulada por el presidente de la República, que en ese tiempo era Humala,
al presidente de la República para salir del territorio nacional del 20 al 30 de junio con el objeto de viajar a Arequipa, digo Argentina, porque había un evento de UNASUR. La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación, junio del 2012, y la autoriza. Era porque estaba la comisión permanente y no había el pleno que le autorice al presidente, y parece que él se tenía que ir urgente, lo presentó y la comisión permanente saca una resolución legislativa, pues es lo que saca el Congreso y lo autoriza a viajar. Entonces, esos son ejemplos de resoluciones legislativas que sacan. Ya, entonces ahora vamos a revisar una ley, un proyecto de ley para más o menos hacer un ejercicio de lo que hemos visto. Ley del hidrógeno verde. Entonces, ley del hidrógeno verde, publicada el 23 de marzo del 2024. Ustedes saben que esta ley hasta la fecha no ha sido reglamentada, el Ministerio está trabajando en su reglamentación. Entonces, ¿qué decía, por ejemplo, acá otra vez, no tú lees, por eso tienen que leer bien, ¿no? O sea, lees, ¡pum!, Comisión Permanente del Congreso. O sea, el Congreso no estaba reunido y estaba reunido la Comisión Permanente. Entonces, ¿por qué tú lees ahí Comisión Permanente? Entonces, la Comisión Permanente en marzo del año pasado publica la presente ley. ¿Y qué dice el objeto de la ley? ¿No? La presente ley tiene por objeto fomentar la investigación, el desarrollo, la producción, la transformación, el almacenamiento, acondicionamiento, transporte, distribución, comercialización, exportación y uso del hidrógeno verde como combustible y como vector energético en sus diferentes aplicaciones para el aprovechamiento y utilización en la matriz. Primero que está recontra largo, o sea, no puede haber un objeto tan largo. Tiene que ser acotado, no puede ser tan porque tienes que empezar a resaltar para tratar de procesar todo lo que es lo específico. Hasta ahorita me ha dado una idea, pero como que me tienen que dar. Y estas palabritas, ¿no? Cuando ya tú ves estas palabritas, la presente ley tiene por objeto fomentar, ¿no? Fomento siempre es una palabra que se usaba mucho en el año 90 para como que subsidios del Estado. Cuando ustedes vean esa palabra fomentar es como muy etérea, pues. ¿Cómo fomento? ¿Cómo aterrizo? Dime algo concreto, ¿cómo fomento? Entonces esa palabra se utilizaba, ya de ahí nomás te empiezas a leer y empiezas a ver como que la ley no está muy clara, ¿no? Entonces, fomenta todas esas cosas, transporte, investigación, desarrollo, programa, en sus diferentes aplicaciones para el aprovechamiento y utilización de la matriz a fin de mejorar la calidad de la vida de la población. O sea, la población va a mejorar la calidad de vida como resultado de la reducción de los gases de efecto invernadero y gay, coadyuvando el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional, NDC, que estas son unas contribuciones que tenemos que cumplir según el Ministerio del Ambiente por acuerdos internacionales. Cada industria tiene que ir reduciendo sus emisiones, ¿no? Electricidad no emite tanto como transporte, pero tiene como unos índices que tiene que ir reduciendo. Define el hidrógeno verde, que no le copiamos acá. Para efectos de la ley, para efectos de la ley, o sea, no te dice que en la vida general va a ser así, te dice, para efectos de aplicar esa ley, que se llama Ley de Fomento del Hidrógeno Verde, el hidrógeno es un vector energético producido con tecnología de baja emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y qué dice en una de las disposiciones, la tercera? Dice el Poder Ejecutivo, que es otro poder distinto al Congreso, el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 180 días calendarios, ves como ahí te dice, ahí no te dice el Poder Ejecutivo al día siguiente saca el reglamento, te dice el Poder Ejecutivo le da un plazo prudencial para que haga el reglamento en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, y acá por ejemplo, si dice que la ley se ha emitido el sábado 23 de marzo del 2024, ¿cuándo entra en vigor la ley? 180. O sea, la ley, estamos hablando de la ley. O sea, la ley, mira, dice publicada sábado 23 de marzo. Cuando, o sea, la ley, el mismo 23 de marzo, al día siguiente está. O sea, el 23 de marzo no está vigente la ley, sino a partir del domingo 24, porque todas las leyes están vigentes al día siguiente de su publicación. Entonces, como esta se publicó el 23, el mismo 23 no cuentas el plazo, tienes que contarlo a partir del 24. Entonces ahí nos dice, el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, o sea, contados a partir del 24 de marzo, apruebe el reglamento y la normativa adicional que sea necesaria para la aplicación de esta ley. Ya, ahí ya empezó mal, ahí ya empezó mal. Porque apruebe el reglamento está bien, ¿y cuál es la normativa adicional?
Él tendría que decir, Yosiner tiene que emitir tal procedimiento. No, te pone, y la normativa adicional. Entonces, ¿cuál será la normativa adicional? Entonces, ya ahí te das cuenta que este proyecto tiene como un problema medio raro, ¿no? Comuníquese a la señora presidenta el primer día de marzo de 2024. Este es el presidente del Congreso, que hoy día era el presidente del Congreso, que hoy día es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el que donde se va a discutir lo que ayer veíamos, la ley del proyecto. Entonces, este plazo contado de 180 días, tú cuentas en tu calendario a partir del 24, o sea, son días, todos son días calendarios, o sea, cuentas todos los días feriados y no feriados, vencía en septiembre del 2024. Hasta la fecha no se lo pudo dar. El ministerio está trincherado y no lo emite, por más que esto venció en septiembre. ¿Y por qué no lo emiten? O sea, Entonces ahí empiezas, o sea, cuando ya tú ves esas normas que no están reglamentadas dentro del plazo, porque hay muchos intereses alrededor de este reglamento. conflicto de interés. Todos quieren meter su mano y ahorita vamos a ver cómo todos quieren meter su mano. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Salida la norma, la ley esa, la UNI en abril del 2024, o sea, era, ¿te acuerdas? 23 de marzo, en abril la UNI saca un comunicado, o sea, la academia se empieza a pronunciar sobre esta ley que habían sacado el Congreso, ¿no? Ahorita vamos a entrar a la página web del Congreso para ver todo el trámite, ¿no? Entonces la UNI se pronuncia respecto a la ley 31992 publicada en el peruano. ¿Qué dice la UNI? Dice su respaldo parcial a esta ley. Ya, bueno, ahí redactó mal porque supuestamente si es ley todos tenemos que cumplirla. Pero ella como que quiere hacer ver que no la respalda, algo le ha parecido mal, ¿no? Su respaldo parcial a esta ley que establece en su artículo 4.2 como política de Estado el otorgamiento de beneficios económicos y tributarios para todo eso, la investigación, la producción, la transformación, transporte, comercialización, exportación del hidrógeno verde como combustible y como vector energético en sus diferentes aplicaciones. Entonces, esta ley está creando una nueva política de Estado que es la promoción del hidrógeno verde. Y a la UNI le parece raro este tema, ¿no? Le parece raro. Dice, sin embargo, alertamos al país por la definición imprecisa del hidrógeno verde que establece el artículo 2 de esta ley. La definición mundial de hidrógeno verde o hidrógeno renovable establece claramente que el verde es hidrógeno producido con emisiones cero de carbonos, mientras que en la ley de marzo se ha puesto arbitraria y confusamente que se define como vector energético producido con tecnologías de baja emisión de gases de efecto invernadero. O sea, como que no fueron claros al regular el objeto de la ley. ¿Y cómo te das cuenta tú eso? Leyendo ese artículo del objeto. Dice, el hidrógeno con bajas emisiones de carbono tiene internacionalmente sus denominaciones de gris o azul, dependiendo si el CO2 se deja escapar a la atmósfera o se captura. El Carbon Capture Storage, ¿no? El hidrógeno verde a nivel global está en desarrollo, no es aún un producto rentable comercialmente hablando, por lo que necesita ser incentivado. El hidrógeno producido con bajas emisiones de carbono es industria, bla, bla, bla. La aparente, mira, esto es importante, la UNI se la juega, o sea, les dice en blanco y negro las cosas a los congresistas. La aparente, inocente discrepancia en la definición del hidrógeno, que tú dices, oye, ¿no se dieron cuenta de lo que estaban escribiendo? No, hay alguien detrás de esta ley. Porque, o sea, ¿por qué los congresistas tendrían que no poner una definición correcta del hidrógeno? Hay alguien atrás que les ha hecho sacar esa ley. Como ellos se llevan por la corriente, los ha empujado a poner esa definición del hidrógeno. La aparente inocente discrepancia en la definición del hidrógeno verde podría dar lugar a que empresas que vienen ya produciendo y utilizando gris o azul en sus procesos industriales sean indebidamente beneficiadas con subsidios del Estado, porque esta ley está poniendo billete del Estado. Claro. El Estado puede identificar un proyecto, va el señor al ministerio de la empresa X, francesa, no sé, va y le dice, oye, yo tengo un proyecto gris o azul, financiame, y el ministerio por esta ley le tendría que financiar. Entonces la UNI está diciendo, oye, cuidado que se puede colar gente que no sea correctamente de hidrógeno verde, que esté invirtiendo en hidrógeno verde. Dejamos constancia de eso, ¿no? La UNI pone en conocimiento al país que venimos trabajando en la tecnología de hidrógeno verde, y claro, acá es un publicherry, ¿no? En dos frentes. La construcción de prototipos de generadores de hidrógeno, algunos de los cuales ya han sido exhibidos en ferias, instalación de una planta piloto de hidrógeno verde que entrará en funcionamiento en junio, ojalá haya entrado, porque como es universidad estatal, se demora.
la cual será de utilidad para el entrenamiento de los ingenieros. Esta planta producirá 65 kilogramos por día y podrá abastecer a maquinarias pesadas del sector minero, el rector. Pero por lo menos la UNI se la jugó y les dijo alguna verdad a los congresistas, ¿no? Entonces ese fue el comunicado que se le dio. Entonces efectivamente se empezó a armar todo un revuelo. La gente empezó a decir, oye, de acuerdo a las definiciones internacionales, ¿qué han puesto en la norma, no? ¿Qué han hecho? Vamos a quedar mal, nos van a venir a observar. Hay una organización mundial, creo, de energía que va a empezar a decir, Perú, ¿qué cosa está haciendo, no? Frente a sus vecinos. Entonces, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? O sea, ahorita vamos a entrar a la página web, pero este proyecto de ley fue iniciativa de un congresista, y ahorita vamos a ver quién es el congresista. Todo está ahí en la página web del Congreso. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? El Ministerio de Energía y Minas. O sea, el Ministerio se lo llevaron de encuentro. O sea, ahorita vamos a ver el trámite. Cuando el congresista presenta un proyecto de ley, que me olvidé de decirles ayer, no sé si ahí tengo plazo, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo ese proyecto minero, cuando estábamos viendo ese proyecto de ley de minería que ayer han presentado estos señores de izquierda, yo les dije, ustedes pueden hacer comentarios como cualquier ciudadano y les dije, uy, los mineros ya deberían estar comentando, ya. Entonces ahí viene el tema. Los mineros, los eléctricos, los gasíferos tienen gremios. Y ya ustedes me imagino que conocerán la SNMPE, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Agrupa a los mineros, a los principales explotadores de petróleo, ¿no? Hidrocarburos. Tiene su comité de minería, ¿no? Tiene su comité de minería, tiene su comité de hidrocarburos, hoy día creo que lo preside Jaltoy, no sé, o Perú LNG, y tiene su comité de eléctricos, ¿no? Y aparte tiene otros comités ambientales, ¿no? Tiene también su comité eléctrico. Entonces, los gremios son los que monitorean todas las leyes que van saliendo del Congreso. Entonces, si ustedes pueden entrar a trabajar en los gremios o practicar, es lo mejor, porque ahí ayudan, o sea, podrían apoyar a quienes están monitoreando todas esas normas que salen del Congreso, que diariamente se presentan. Entonces, esta es la sociedad. Esta ahorita es la más importante. Entonces, por eso ustedes ven que cuando hay un tema de la minería ilegal, sale la señora Julia Torreblanca, que es la que preside el comité de minería. Cuando hay un broche de hidrocarburos, la señora María Julia Alba, que preside Perú LNG, es la presidenta del comité de hidrocarburos. Hay un broche eléctrico, creo que hay un señor Schuto de Plus, que es el que preside la comisión eléctrica. Este gremio tiene una presidenta, que hoy día es una mujer, ¿no? Que es Ángela Grossman, que ella fue ministra de Energía y estuvo también en el Ministerio de Economía y Finanzas en tiempo. Entonces, quienes salen y están monitoreando ese tema son los gremios. De cada proyecto de ley tienen su área de coordinación parlamentaria, igual que los ministerios, y son los que, entonces, ya, este es un gremio importante, que es el más importante del sector. Luego hay otro gremio, la SPR, que es la Sociedad Peruana de Energías Renovables, que son los que están peleando la 28832, Sociedad Peruana de Energías Renovables. Este es otro gremio, no tiene tanto peso como tiene este. Este tiene años, este es un gremio casi nuevo, tendrá 10 años, ¿no? Entonces, este es el otro gremio que ve solo energías renovables. Y después hay otros gremios como la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, que cuida los intereses de los industriales, ¿no? Entonces, cualquier norma, esta, y creo, bueno, CAPECO, que cuida los intereses de los constructores, ¿no? Y bueno, la Cámara de Comercio de Lima, que es cada región tiene su cámara, ¿no? Esta es la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de Comercio de Arequipa, la Cámara de Comercio de Cusco. Entonces, si también alguna vez pueden entrar a practicar una cámara, es importante porque ahí aprendes un poco qué es lo que hacen. Entonces, la CCL, que es la Cámara de Comercio de Lima, ellos también tienen participación. Entonces, en nuestro sector, básicamente esta es la importante, la SPR, y a veces entra la sociedad cuando algún tema eléctrico afecta a los industriales, la Sociedad Nacional de Industria. Entonces, cuando yo les decía eso, por ejemplo, la norma que ha salido ayer, que el 2 de septiembre la ha metido Bermejo y su mancha, esa ley, ¿quiénes deberían ya estarla revisando? El Comité de Minería de la Sociedad Nacional de Minería.
Y en todo ese íter que vimos en ese trámite del Congreso, cuando está en comisión la ley, ¿qué hacen? O sea, ellos lo que hacen es hablan con los congresistas para que los congresistas los inviten a ellos a exponer su posición en la comisión. Entonces los congresistas escuchan, porque se entiende que ellos son los expertos, que cada uno agrupan a los más expertos, ¿no? Y los que tienen interés en que el sector vaya bien, que se ajuste su funcionamiento a lo que dice la Constitución. Entonces ellos van, exponen, ¿no? Y los congresistas también les mandan oficio para que por escrito ellos dejen constancia de sus comentarios. Ya el congresista y sus asesores deciden ahí si es que hacen caso a las cosas que dice el gremio. Al ministerio también lo invitan a que opine muchas veces en las comisiones para que den su opinión. Y cuando veamos las leyes específicamente del sector electricidad, ahí vamos a ver las audiencias que se celebraron con ocasión de la 28832, que iba el gremio, iba el ministerio y los congresistas escuchaban a ambas partes. Generalmente escuchan y a veces cambian el proyecto, pero otras veces se cierran y ellos siguen con su idea del proyecto de ley, como ellos quieren sacar. Entonces acá estábamos viendo, con toda la movida que se armó con el tema del hidrógeno, ¿quién tuvo que venir a salvar el muerto? El Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Como a él ya le habían dado, que ahora vamos a estudiar, la posibilidad de sacar legislación delegada, porque el Congreso solo emite estas normas. Dentro de estas leyes puede sacar unas leyes, sacan distintos tipos de leyes, ¿no? Ley ordinaria, los proyectos de ley que los congresistas presentan. Y hay unas leyes que se llama ley autoritativa, que permite que el Poder Ejecutivo legisle. Entonces, mientras el Congreso legisla, el Poder Ejecutivo ve la organización del Estado, pero también tiene una posibilidad de legislar a través de la emisión de lo que se llaman decretos legislativos, que ahora vamos a estudiar, que son otros tipos de normas, ¿no? Pero estas normas las saca el Ejecutivo, no las saca el Legislativo. Las saca el Ejecutivo a partir de una ley que le autoriza el Congreso, y el Congreso le dice, oye, por ejemplo, en materia tributaria yo no soy tan experto. ¿Sabes qué? Tú con SUNAT saca las normas. Entonces le saca una ley, le autoriza que por un tiempo determinado él saque una normativa especial para atender un tema. Entonces en ese momento, en el año 2024, parece que el Ejecutivo tenía abierta una posibilidad de legislar que le había dado el Congreso. Entonces, para arreglar todo el drama que se armó con la ley del hidrógeno, que la UNI sacó, otras universidades también se quejaron, los expertos de la academia también se quejaron, sacó un decreto legislativo precisando el artículo 2 de esta ley, precisando el artículo 2 de la ley 31992, y cambió la definición de hidrógeno verde, ¿no? Entonces dijo, para efectos de esta ley, el hidrógeno verde es aquel obtenido del agua mediante procesos que utilizan como fuente de energía a los REA, los recursos energéticos. Entonces tuvo que entrar el Ejecutivo a arreglar una cosa que había hecho un muerto, o sea, un muñeco que había armado el Poder Legislativo, que no había sido asesorado correctamente. Entonces ahora vamos a ver todo cómo fue que se originó esa ley de hidrógeno verde antes de entrar a la siguiente. Esta es la exposición de motivos, pero de la modificación es la exposición de motivos del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo también hace su justificación de por qué tiene que modificar ese artículo 2 de la ley. Y de ahí vamos a ver esta parte. Entonces vamos a entrar a la página web del Congreso para ver cómo se originó ese proyecto de ley. Se pone el Congreso de la República, ya ustedes saben. Entran acá. Ay, no, que tendría que estar como ley. No me acuerdo cuál es el proyecto de ley. Porque si lo busco en proyectos de ley, yo tendría que saber qué proyecto de ley era. La de entonces lo voy a tener que buscar como ley 31992. Entonces no entro por acá porque no tengo el número del proyecto de ley, sino tengo que entrar por la parte de ley.
veces para el tema Sí. son problemas con mucha gente. Lo hemos mandado con chat, Así se llama. pero quisimos O hacer sea, el cuando enlace. quieren buscar una ley en el Congreso, tienen que Hacer entrar al archivo digital de la legislación. El Congreso también tiene, pero es como un archivo de las leyes, pero no está actualizado como el del SPID. Entonces acá le ponen ley, número de norma, número de... Profesora, Sí. una duda. Sí. Para lo de, como mencioné el ejemplo del hidrógeno verde, en todos los... ¿Eso era un decreto o una ley? Ley, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en el cómo es un proyecto de ley. Ah, un proyecto porque de se ley. llama ley de hidrógeno verde. Claro. Te das cuenta que es ley. Claro. La Y- modificación después viene el Ejecutivo y la cambia por decreto legislativo. Mm. O sea, él la cambia con otro decreto. ¿no? Y tiene que haber siempre en un proyecto de ley una parte que diga la definición de... Sí. Ah. Generalmente debería, ¿no? A veces se lo pasan de tola y no hay, pero debería haber. ¿no? Y si no lo dice alguna definición en esa ley, ¿me puedo guiar de definiciones de cosas con menor, de normativas con menor jerarquía? Por ejemplo, si ahí decía en el decreto Ley, en el Ley. no, el legislativo. el que acabamos de Sí, sí, el legislativo. Porque acuérdate, decreto ley es siempre Fujimori o gobierno de facto militar. Ujú. Siempre decreto ley es, acuérdense, 92 Fujimori o gobierno militar, ¿no? Si por ejemplo los militares, Dios no quiera, dieran un golpe de Estado, tendrían que relegislar por decreto ley. Y lo primero que harían es cerrar el Congreso, ¿no? Esto es decreto legislativo. Esto es decreto legislativo porque ahorita vamos a estudiar porque es como que el Congreso le delega al Poder Ejecutivo, que él no legisla, pero le delega una facultad por un tiempo específico para legislar en cosas muy especializadas. Entonces, como en ese momento el Ejecutivo parece que tenía, dijo yo tengo que arreglar esta mala definición y pum, sacó al toque el decreto para poder arreglar la definición. Ley legislativa es cuando el Poder Ejecutivo toma Legisla, las riendas toma de las la riendas y situación. legisla. Y ahorita vamos a ver cómo hace eso. Y en ese caso de ese decreto legislativo que daba Que arregla la el hidrógeno definición, es claro, solo por red. por red. ¿El mismo definición de red lo pone en la ley? O si yo quiero Ya no, definir ahí vamos a estudiar. por el La reglamento. misma definición de red está en una norma de energías renovables que ha sacado el propio ministerio. Pero eso La tiene menor 2883. jerarquía. Tiene, ¿Me lo puedo- que pasa que en ese tiempo está por decreto legislativo, por eso que creo que el ministerio la arregla también por decreto, porque la definición de red está en un decreto legislativo. O sea, tenemos nuestra ley de concesiones. Cuando estudiamos electricidad, vamos a estudiar la ley de concesiones. Vamos a estudiar cuál es el decreto que hoy día regula el tema de las renovables. Hay un decreto donde están las subastas, la primera, segunda, tercera, en base a la cual se convocaron las subastas en los años 2000 y tantos. Eso está en un decreto especial que se sacó. Entonces tú para ver la definición tienes que irte a esa norma. O sea, todo está como interconectado. Si no tuvieras esa norma, te podrías ir a legislación internacional, a convenios que regulan como red, ¿no? Pero- Ahí te puedes ir a la Unión Europea, te puedes ir a ver Chile como referencia si hay algo que no está regulado en tu país. Pero sí me puedo basar en definiciones que no estén en una ley, sino en algo más Sí, en pequeño, algo como más por pequeño ejemplo, pueden el estar. COES tiene una Claro, definición de eso potencial podría de ayudarte, energía. pero generalmente todo lo que se legisla tiene un amparo legal establecido. ¿Por qué el ministerio? Porque tú podrías decir, para ti algo podría ser red, para ti otra cosa podría ser red, para otra persona, pero eso ya está definido en la ley. No es una ley, creo que es un decreto legislativo de energías renovables, es un decreto que fue el marco en el cual se convocó a la subasta red. Y ahí está la definición de lo que es recursos energéticos renovables. Por eso el ministerio usa esa palabra, porque si no podría poner fuentes de energía renovable. Pero utiliza esa palabra que le faltó poner entre paréntesis red para que la gente vaya a la norma donde está la definición de red y vea qué es red, cuáles son las redes. Ahora, si ya no encuentras una norma, también vamos a estudiar, te puedes ir al Plan Nacional de Energía, la Política Nacional Energética que tiene el Perú vigente al 2030, que ahorita la están revisando, para ver si el hidrógeno va a entrar, porque el hidrógeno no está en esa política cuando se sacó en el año 2000 y tanto, no está. Entonces, también podrías ir a ver tu política, qué es para tu país el hidrógeno verde, o qué es para tu país las energías renovables. Si no está en una norma, te vas a la política. Si ya no encuentras ahí, ya te vas a todas las definiciones internacionales. Creo que la Organización Mundial de Energía establece ciertas definiciones, ¿no?
Ya, entonces acá se van a la página web del Congreso a buscar esa ley. Quiero ver si sale todo esto. No. Porque yo no me acuerdo si soltó Así algo. Bueno, sale esto, ¿no? La página web del Congreso. Pero quiero ver cuál era el proyecto de ley de la ley de ¿Cómo que para dónde está? A ver si lo puedo buscar. Mi mamá dijo Por que esa nombre. En toda la casa. Sí. No, hace tanto, hace mucho. No, o sea, Autor, no me antes acuerdo del quién era el autor. Tal vez. No. Hidrógeno. El siglo pasado Bueno, nos ayudó un poco. 31. ¿Qué va a ser tu chamba? Tu función. Líder de operación. ¿Qué vas a tener que saber? Acá Hacer actualizadores. está el Tratar hidrógeno con maquillaje. Mira, valores, este era un proyecto Como el lazo de legal. conexión, más o menos. Ya, mira. Entonces, También, pero- mira, mira qué interesante, ¿no? Mira, trabajar. Había varios proyectos de ley que desde el año 2022 se habían presentado en el Congreso para regular el hidrógeno verde. Un proyecto de ley era el 3267 que lo presentó, pues acá ven, son gente media rara, ya ahí te empiezas a dar cuenta, ¿no? Segundo Torio. El proyecto de ley 3267, ¿quién lo presentó? Un señor Segundo Montalvo Cubas. Cubas. Vamos a ver quién es ese señor es bien pintoresco, lo van a ver. Segundo Montalvo Cubas. Creo que sí lo escuché. No. Ahí está. Abajo. ¿Miembro del qué? Ese señor no lo han visto, pero anda con unas cosas, se pone con un... No es porque Hippie. sea indígena, porque el indígena es respetable, no lo respeta. El Hippie. señor es medio Perú libre, ¿no? Anda con esta bandera. Ah, su O guairura. sea, ¿qué energía habrá ahí en el Congreso que el señor se pone eso? Pero ya, ¿el señor de dónde es? Perú Libre. Ya, él fue el que presentó un proyecto de ley, ¿no? Perú Libre es experto en temas energéticos, ya, pero lo presentó. ¿Qué otro congresista había presentado un proyecto de ley en octubre del 22? Un congresista que presentó el 3272. Jorge Un Luis. congresista que se llama Jorge Luis Flores Acachi y un congresista, y lo firmaron varios, ¿no? Varios señores. Elvis, estos son todos los autores del proyecto de ley, ¿no? Elvis Vergara y el señor Wilson Soto, no sé si es el mismo Soto que es el presidente de la comisión. Silvia Montesa, Elvis Vergara. ¿Quiénes son Elvis Vergara, José Luis Flores Acachi? Elvis Vergara, más conocidos en el mundo artístico como los niños. ¿Por qué se le dice a los niños? Está Elvis Vergara. Los niños. ¿Más dibujito? Pucallpa. Pucallpa, o es un congresista trabajando por Pucallpa y el Perú. Elvis Vergara. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Quién fue Elvis Vergara? Más conocido como el grupo de los niños. ¿Quiénes fueron los niños? Los primeros que se vendieron y que fueron pagados por Castillo para dejar sus bancadas de Acción Popular y votar a favor de lo que quería implantar Castillo en el Perú. Por eso se les conoce como los niños, porque los niños son como los guaguitas, los que tú les das cosas, ¿no? Los niños. Entonces le pusieron los niños. ¿Quiénes eran? Este señor Vergara, el señor que hoy día preside la Comisión de Ética, pues preside la Comisión de Ética. Ancachi es un señor también, Flores Ancachi, Flores Ancachi, que también era de Acción Popular. Acá está Flores Ancachi, le Otorongo. ponen otro. Lo suspendido ha sido fue así, este es el señor Jorge Luis Flores Ancachi, también de Acción Popular. Entonces tú le preguntas a Acción Popular y le vas, lo primero que uno va y le dice, oye, ¿cómo permitiste, Partido Acción Popular, que los señores que tú llevaste al Congreso se vendan a otro partido? Y los de Acción Popular te dicen, no, nosotros, los señores, si respetaron las normas que estableció el partido, nosotros, y ¿por qué no los sancionas y los votas de tu partido? Porque se están peleando entre los de Acción Popular, quién es el que preside el partido, entonces le ponen una sanción, los señores se van al Poder Judicial y cuestionan la sanción. Entonces nunca los puedes votar del Partido Acción Popular. Entonces los señores siguen teniendo comisiones en el Congreso, porque tú podrías decir, oye, si el arquitecto Fernando Belaúnde Terry fundó ese Partido de Acción Popular y el señor tenía unas líneas matrices de cómo se iba uno a conducir en el partido, ¿cómo unos señores se venden
al mejor postor y se ha probado, están procesados por la fiscalía, sino que hasta ahorita no los meten a la cárcel. Se ha probado que ellos recibieron dinero a cambio de, o sea, Castillo les iba a financiar obras en sus regiones o no sé, les daba plata, y ellos están procesados en la fiscalía. Como la fiscalía se demora 1000 años, el Poder Judicial se demora 1000 años, los señores siguen trabajando en el Congreso como congresistas, y hemos visto que el cargo de congresista es irrenunciable, el señor ni loco va a renunciar. Entonces, tú dices, Acción Popular, ¿por qué no los vota del partido? Entonces, tienen un problema ahí que también todo el mundo se demora en resolver, no los pueden votar del partido, y por eso los señores siguen presidiendo comisiones en el Congreso. Y hoy este señor Elvis Vergara preside la Comisión de Ética. Entonces tú dices, ¿con qué cara un señor que está procesado por la Fiscalía puede implantar ética en el Congreso o dirigir una comisión? Es porque la Fiscalía todavía lo está procesando, no avanza el juicio del señor, y el señor por eso sigue teniendo comisiones. Flores Ancachi es congresista de Puno, ¿no? Acá está de dónde es congresista. Bueno, por lo menos es ingeniero civil, ¿no? Es bachiller en ingeniería civil por la Universidad del Altiplano. Parece que arquitecto completa, pero no dice con título, ¿no? Ahí dice que su grado es erróneo. ¿Dónde dice? Ahí al costado de su bachiller. De su bachiller. Grado erróneo, y aclaró cuál información adicional completa, ya. Lo que pasa es que esto es lo que ellos declaran ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando se presentan como congresista. Igual se podría buscar si su bachiller está inscrito o no está inscrito, porque a veces son, pero la del Altiplano al menos no es una universidad de cerradas, es como una estatal. Entonces ya es bachiller en ingeniería, es arquitecto, ¿no? Parece que tiene completa, pero no dice titulado, ¿no? Dice completa. Y bachiller en arquitectura, o sea, fue bachiller y es, pero sí dice que es arquitecto, pero no dice título, ¿no? Estudios de posgrado no tiene el señor, tiene primaria, tiene secundaria. Este es Flores Ancachi. Vamos a ver a Elvis Vergara qué cosa es. Ucayali, por eso hay que ver bien por quién vota uno. Elvis Vergara. Ya digo yo, Elvis Vergara, Es su primera vez en el Congreso, nació en el año 1984, vicesecretario departamental de Ucayali, experiencia laboral, Ministerio Público, debe ser abogado. Este es abogado, no dice de nombre. Ese es otro que ahorita no tiene sentencias, pero están en proceso todos sus juicios, ¿no? Pero ahorita parece limpio, entonces él puede reelegirse y va a Ucayali y los engaña y les dice, yo conseguí un montón de cosas para ustedes. Yo estoy limpio, miren mi hoja de vida, reelíjame, señores, para senador, y la gente no puede ir y votar nuevamente. Este señor es un delincuente. O sea, todo el mundo tiene la presunción de inocencia, pero está probado, casi probado, que el señor es un delincuente, porque vendió o fue por un partido al Congreso y se vendió a la gente que en ese momento estaba en el poder. Entonces, este señor lo deberían repudiar en Ucayali. Cuando él llega, deberían tirarle huevos, porque es un señor que ha faltado a su partido, ¿no? A su partido Acción Popular. En el 2021 ingresó por 4.486 votos. 4.000 personas votaron por él y el señor entró al Congreso. Ahora, como es irrenunciable, ya no lo puede sacar. Entonces, eso lo va a perder. Ya. Entonces, esos señores eran los que están, el segundo proyecto de ley. Y había otro proyecto de ley que se llamaba Ley que propone la creación e implementación de parques electrolizadores para la producción y almacenamiento de hidrógeno como alternativa para la transición energética. ¿Quién lo presentó? Un señor que se llama Carlos Ceballos Madariaga. O sea, creo que es de partido Podemos. Ese partido es otro partido que está bien cuestionado porque entró supuestamente por una falsificación de firmas al Congreso. ¿Quién es este señor? ¿Por qué será? Podemos Perú, también Acción Popular de Puno, pero como en el Congreso tú puedes salirte de tu bancada con la que entraste, el señor luego ha renunciado a Acción Popular, se ha ido a los no agrupados, ha estado en Perú Democrático, ha estado en Integridad y Desarrollo y ahora está en Podemos Perú.
de su bancada actual. Estos son lo que se llaman tránsfugas, ¿no? Cuando ustedes escuchan tránsfugas es que se sale de su partido original y por su propio interés. Entonces, ¿qué pasó? Antes en el Congreso no se permitía a los tránsfugas. Sacaron una ley y ellos mismos, o sea, ellos aprobaron un proyecto de ley que permite que ellos puedan cambiarse de partido al interior del Congreso. Ahora, ¿cuál es el castigo que muchas veces hay cuando tú te sales de tu partido en el Congreso? Que pierdes la posibilidad de tener o dirigir comisiones del Congreso, de dirigir las distintas comisiones que hay en el Congreso. Entonces ahí ya ves medio raro, pues el señor entró por 23.000, entró mira por más, por 23.000 votos, ¿y es de dónde? De Puno. Experiencia laboral, mire, el señor es un inmobiliario y ha trabajado en una municipalidad distrital de Camarón, pero ¿de dónde? Es ingeniero ya, por lo menos es ingeniero. Pero ¿de dónde? ¿Por quién postula? ¿Por qué es esto? Puno. Puno, ya. Entonces son dos de Puno que había presentado y uno que era de Ucayali. Esos son los que habían presentado los proyectos de ley que estaban en el Congreso sobre el tema del hidrógeno. Entonces, vamos a ver esta que es la que más, creo que fue la actualización. Entonces entras al proyecto de ley para ver la historia. ¿Cuál fue la historia de este proyecto de ley? Ya, este proyecto de ley se presentó en el año 2022, su título era Ley que declara, ahí ya empieza mal, ¿no? Ya comienza con ese flow. Ley que declara de necesidad e interés nacional el uso del hidrógeno verde como energía limpia y renovable. Esa palabra, ellos sacan un montón de leyes que les ponen este título, necesidad e interés nacional. Entonces tú dices, ¿qué es necesidad e interés nacional? ¿El hidrógeno es de interés nacional? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer con esa ley? Para saber, tienes que entrar al proyecto de ley. Entonces, regresas acá. ¿Cuál es el proyecto que el señor presentó? A ver, vamos a entrar acá. Lo presentó en el 22. Vamos a ver, ¿qué puso el señor? ¿Qué escribió el señor con sus asesores? ¿O alguien le hizo la ley? No sé. Entonces, abres, acá está, ¿no? El número del proyecto de ley, lo que has estudiado, el título del proyecto de ley, el sello de recepción del área de trámite documentario, que es el interés y lo que tenemos. Fórmula legal. Entonces el señor dice, ¿no? El congresista Segundo Toribio, miembro del Grupo Partido Nacional Perú Libre, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que establece el 107 de la Constitución, por ser congresista, en concordancia con su reglamento del Congreso, que ya hemos visto en su norma de organización, plantea una fórmula legal que es este proyecto de ley. Ahí ponía esa definición que es la que el Ministerio corrigió, ¿no? Tiene por objeto declarar la necesidad, la promoción, bla, 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 de hidrógeno verde como energía limpia, diversificando el origen en beneficio del flor, ¿no? En el beneficio del desarrollo sostenible y consciente en el medio ambiente, ya que dicha energía no emite gases de efecto o gases contaminantes. Ya, hasta ahí no te dice nada, ¿no? O sea, no te dice nada. Artículo 2. El hidrógeno verde es producido a partir de la electrólisis del agua a través de fuentes renovables, dando como resultado moléculas de ya, al menos este puso que era a partir de fuentes renovables. ¿En qué momento degeneró la definición que el señor había puesto en su proyecto de ley? Te vas al 3, la finalidad de la ley. La ley tiene por finalidad el uso del hidrógeno como energía tradicional, eso es medio raro, como una alternativa de energía tradicional. Ya, o sea, ahí ya está medio raro porque la finalidad de la ley, ¿por qué la expresa así, ¿no? Que permita su empleo como ya, sigue con lo mismo. 4, ahí viene lo bueno, 4, ¿no? Encárguese al Poder Ejecutivo, o sea, le tira el encargo al Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio ni sabe, o sea, el Ministerio de él ha debido nacer una ley de hidrógeno verde, porque ¿quién es la que más sabe regular los temas energéticos? El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas. Pero no, él agarra y le tira al Ministerio. Encárguese al Poder Ejecutivo a través del Ministerio aprobar un marco regulatorio, o sea, aprobar un marco regulatorio para promover, producir, investigar e innovar, así como emprendimientos orientados al desarrollo del hidrógeno verde. Le dice al Ministerio cómo tiene que ser, o sea, le dice al especialista cómo tiene que ser. O sea, como diciendo, yo voy a sacar una ley, te meto floro y sabes que tú regula, pues porque yo no sé ni qué cosa tengo que poner en la ley. Entonces le dice al Ministerio, mete un plan de incentivos y apoyo a las innovaciones que tengan como eje el hidrógeno verde. El señor se preguntó si el Ministerio tiene plata para aplicar un programa de incentivos, si hizo un estudio, si en la política energética está el hidrógeno verde, si hizo un estudio, un estudio costo-beneficio, si es que hay plata en el Tesoro Público para financiar el hidrógeno verde,
o hay otras prioridades. De repente yo tengo que financiar primero la energía renovable y luego financiar el hidrógeno verde. ¿Por qué voy a financiar ahora, como él me dice, el hidrógeno verde? Pero él le ordena al ministerio, ¿no? Le dice un plan de incentivos para el apoyo a la innovación, un paquete de ayuda para inversionistas, emprendimientos nacionales que incursionen en el hidrógeno verde. No vimos que el Estado interviene cuando el privado, según la Constitución, no tiene interés en una actividad económica. Si el privado no tiene interés, recién entra el Estado con sus empresas públicas o alguna medida de fomento. ¿Por qué acá el PANA, sin estudiar, de frente dice ayúdalo al inversionista para que... O sea, hay que estudiar y ver si en el mercado puede un inversionista entrar a invertir hidrógeno verde o necesita ayuda del Estado peruano? Entonces, él no sé qué estudio habrá hecho, pero ya le dice que el gobierno, o sea, que el Ministerio de Energía y Minas plantee un plan de apoyo, de fomento al hidrógeno verde, con plata, con subsidio. Un programa de promoción de formatos de talento humano científico en materia de hidrógeno verde. Un programa de promoción de formación. O sea, él se inventa que tú tienes que formar a la gente en hidrógeno verde. La promoción de la cooperación internacional en el marco de la exportación, la promoción de la cooperación, o sea, quiere que yo promocione la cooperación. Yo no sé cómo voy a promocionar una cooperación, ¿no? Porque la cooperación es o hay o no hay, ¿cómo la promoción? O sea, haré ProPerú, lo llamaré ProPerú y le diré, oye, puedo vender hidrógeno verde, anda, pregúntale a quien quiera comprar, no sé, es lo que se llama. Planes pilotos de generación de hidrógeno verde, tiene que financiar el ministerio planes pilotos. Plan de incentivo, plan de incentivo a la industria local para que utilicen en sus procesos como vector combustible el hidrógeno verde. O sea, tengo que ir a financiar a las empresas para que utilicen el hidrógeno verde. Plan de incentivo, o sea, el señor se inventa todo lo que el ministerio tiene que establecer en un marco regulatorio. ¿Le preguntó al ministerio? No. ¿Estudió con el ministerio ese tema? No. Él se mató. ¿Quién estaba ayudándolo a hacer ese proyecto? O le abrió los ojos y le dijo al señor, oye, por si acaso saca algo de hidrógeno verde, ¿no? Porque necesitamos billete, necesitamos plata para hacer los emprendimientos o para hacer, no sabemos. Peor el señor, más atrevido, agarre y dice, créese un fondo de promoción del hidrógeno verde. ¿Sabe si hay plata para crear un fondo? No sabe, él se manda. Creas el fondo de promoción de hidrógeno verde a cargo del ministerio. Para tal efecto, le encarga al ministerio establecer vía reglamento las funciones y el objetivo del fondo. Encárguese al ministerio la reglamentación, encárguese todo. La presente ley entra en vigencia 120 días a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Perú. O sea, le da 120 días para que el ministerio haga todo esto. Este fue el proyecto de ley que el señor presentó y firmó. Firmó él y firmaron por Kelly Portalatino, Waldemar Cerrón, y ahí me doy cuenta, Flavio Crumamani, Américo Gonza y la vocera que no sigue. Vamos a ver cuál es la exposición de motivos, cuál es la justificación que llevó este señor a considerar que se debía sacar una ley del hidrógeno verde en el Perú. Vamos a leer. Empieza acá el copy-paste. Miren. Actualmente el mundo vive una situación particular relacionada al tema medioambiental. Los gases de efecto invernadero se incrementan y el agujero de la capa, yo ya lo sé. Este problema ha puesto en alerta no solo a las potencias mundiales, sino a los países en vía de desarrollo. La energía renovable basada en restos fósiles para producir como el petróleo está generando una contaminación ambiental muy seria. Esta difícil pero cierta realidad ha hecho que el ser humano vuelva su mirada a soluciones reales y objetivas. Para ello se han suscrito tratados internacionales, no hay un tratado del hidrógeno verde, que yo sepa, pero no ni siquiera pone, ni siquiera se toma la molestia de buscar si es que hay un tratado de promoción del hidrógeno verde, pone así flojo en general. Surgen nuevas propuestas que plantean el uso de energías renovables que produzcan baja o nula contaminación y ya. Es así que sobre particular cabe referir que se consideran energías renovables aquellas que se obtienen de fuentes naturales y generan electricidad. Ni siquiera pone la ley tal, regula la definición de energías renovables en el Perú, se lo copia así. ¿Es entonces una energía alternativa sinónimo de energía limpia, energía verde o renovable? ¿Se consideran alternativas todas aquellas que provienen de recursos renovables? Ya no entendí nada.
En dicho contexto, el Perú no puede estar al margen de tan importante y trascendental cambio, debiendo orientar sus esfuerzos a la política energética, esfuerzos y estrategias de la política hacia la generación y empleo de la energía renovable y limpia, como es el hidrógeno verde. ¿Ya? Tiene que ir a ver si en la normativa peruana el hidrógeno verde es una energía renovable. Está citada como energía renovable. Ni ha ido a chequear, el señor no ha ido ni a chequear. En Sudamérica llama la atención el caso de dos países en específico que vienen apostando por la energía limpia del hidrógeno verde, Colombia y Chile. Dos claros ejemplos que realmente el señor no te pone ni una sola fuente de dónde está sacando estas palabras. Se está inventando, se lo está copiando de un libro. No hay citas, no pone de dónde estás, esto salió de su mente o él lo está copiando de algún lado. Ni una sola fuente cita. Chile y Colombia. Efectivamente Chile y Colombia tienen desarrollo, pero Chile y Colombia tienen todos una norma atrás del hidrógeno verde. Él debió poner de acuerdo al plan tal que tiene Chile, por el cual hoy día se promociona el hidrógeno verde o su política energética al 2040, porque Chile tiene más amplio y ahorita están haciendo una modificación respecto al hidrógeno verde también, pero no pone ni una sola fuente. Así lo han entendido estas dos naciones y no solo han dado normas y medidas para ellos, sino que han pasado a la práctica poniendo el Estado en la cara visible de este esfuerzo y fomentando la participación del sector privado. En Chile y Colombia se ha establecido una industria dedicada a la producción de hidrógeno verde. Su proyección es a futuro y apunta a modificar el tipo de energía con no sé qué. En este orden de ideas, su razonamiento, en este orden de ideas, el presente proyecto de ley apunta a que el Perú se sume a estos dos países de modo tal que la producción y empleo del hidrógeno sea un anhelo a cumplir en un futuro no muy lejano. Ya, y dijo si el Estado tiene plata para asumir ese fondo de hidrógeno verde que él está planteando. Ni un solo número, no tiene ni un número este sustento. Para crecer, para crecer es necesario innovar y ahora el mundo cuenta con tecnología para ello, por tanto corresponde a las autoridades del Poder Ejecutivo como Legislativo abocar este emprendimiento de dimensiones importantes que requerirá invertir, no sé, no entiendo nada. Energía renovable, proviene de los recursos naturales, bla, 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 ninguna cita. Es más importante, mira, el avance más importante de este tema se dio en la Cumbre Mundial del Clima, realizada en el 2015 en París, el Acuerdo de París. ¿Por qué no lo citan? ¿Por qué no cita el Acuerdo de París? No sé citar. Ya, no lo citan los franceses. Características de la energía renovable: no contamina, no se agota, es competitiva, su cuadrito, ni siquiera pone fuente del cuadrito, ¿de dónde se lo han copiado ese cuadrito? De un libro, de un tratado. Cero. Energía eólica, define, geotermia, define todas las energías. Ventajas de las energías, que ya sabemos. El hidrógeno verde como fuente de energía. Ya, pone su figurita H2. Mira, ni una fuente. ¿De dónde son estas plantas? Aprende cómo se extrae. O sea, el señor se ha copiado de un libro. ¿De dónde son esas fuentes? Tiene que ponerle fuente. Esto es plagio, o sea, nosotros estamos con el plagio todo, o sea, en la universidad nos acosan con el plagio y los señores, ¿de dónde están sacando estas fotos? ¿No? Ya. Su foto, no sé dónde la ha sacado ya, la Agencia Internacional de Energía, fuente, pues las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de Energía publicadas prevén un aumento de la energía en 25-30. Su dibujito, fuente ha puesto Departamento de Energía y Wood Mackenzie. ¿Dónde? Wood Mackenzie en un estudio, en un informe, en un paper. ¿De dónde ha sacado eso? Ya, eso todo sigue con el flor. Igual, sigue. Colombia gana posicionamiento. Ya, acá puso, ¿no? Información de Iberdrola y un blog que ha sacado de un periodo del Banco Mundial. Colombia, es todo su sustento. Colombia, bla, bla, bla. Son experiencias extranjeras, ¿no? Esto de impulso del hidrógeno verde al Perú, del ministerio, ya miren, acá empieza, ¿no? Impulso al hidrógeno verde en el Perú. El Ministerio de Energía y Minas y la Asociación Peruana H2 Perú suscribieron un convenio de cooperación internacional. ¿Quién preside esa asociación peruana? Varias empresas, ahorita vamos a ver. Ya, y todo es sustento, pero hasta ahorita no me dice lo que él ha puesto en su nombre, ¿no? Teoría, papel, peso, ya, acá viene lo que él propone, ¿no?
copia lo mismo que está arriba. Miren, copia los objetivos. Estos objetivos son los lineamientos de la política que están regulados en la Política Nacional Energética. Lo copia, pero no lo desarrolla, lo copia. Esto que copia la Ley General del Ambiente, lo copia. Y acá viene la parte de él, ¿no? Dice, el presente proyecto de ley tendrá un efecto positivo en nuestra legislación nacional, pues incorporará una norma que implicará una acción concreta del Estado hacia un cambio significativo y trascendental en la producción. La propuesta legislativa contiene objetivos y finalidades novedosas para el país. ¿Me dijo algo? Ya, muerto, pues 05, yo ni 5, 01. Análisis costo-beneficio, donde acá debió analizar si es que hay dinero para crear un fondo, por qué considera que se tiene que crear un fondo o esos programas pilotos, y miren lo único que me pone. El objetivo de este proyecto es transformativo. ¿Qué es transformativo? Este es su análisis de costo. Ese es su análisis, mira. Es transformativo. Por tanto, todo cambio requiere inversión pública. ¿Quién te ha dicho que requiere inversión pública? No estamos leyendo la Constitución, que cuando un negocio no es rentable para el privado, recién entre el Estado. Él acá me debió analizar por qué el negocio del hidrógeno verde hoy día no es rentable y yo tengo que ir al Estado a pedir subsidios y a pedir fondos. No me analiza nada, me dice que es transformativo de su mente, transformativo de su cuerpo. ¿Qué será lo que hace? La misma que no debe verse como un gasto, sino todo lo contrario, como una proyección a futuro. Ya. Si se efectúa un estimado cuantificable entre lo que se gasta por producir y costar combustible basado en petróleo y sus derivados en relación al costo, las cifras serán más que evidentes a favor. ¿Y dónde están las cifras? Ok, eso sí es muy ¿Dónde bueno. están? Adicionalmente, el beneficio excederá el ámbito nacional. Excederá el ámbito nacional, que él está haciendo una ley para fuera del Perú, porque dice los beneficios excederá el ámbito nacional, pero si los beneficios deben ser para el ámbito nacional, ¿no? Para el Perú, pues el empleo de este tipo de energía limpia será de dimensión mundial. Ya, ahí ya colapsó el señor. Voló. Se fumó una buena. Por eso, ese es su sustento del señor. No, pues. Y bueno, ahí sustento termina. costo-beneficio. Entonces, No tiene nada que ver. ¿qué es lo que concluimos, por ejemplo, ¿no? Que cuando los congresistas plantean proyectos de ley, debería haber un filtro en el Congreso. Sí. No puede pasar un proyecto de ley que tenga este costo-beneficio, porque te florean cualquier cosa. Ahí está, Flor. Pero claro, como viene el tema de que tienen miedo de que alguien les cuestione el proyecto y no les deje que salga, no dejan que el Congreso tenga un filtro. Yo, por ejemplo, no sé, tendría que poner algún control para que cada proyecto que saque un congresista tiene que pasar como por una plantilla, ¿no? Ahí está. Que haya un costo-beneficio mínimo, que el sistema te vote, no cumple, pucha, lo devuelvo, ¿no? Pum, y empiezo a devolverles a ellos mismos su proyecto. Pero esto hoy día pasa y pasa todo el trámite. Entonces, el señor presentó su proyecto de ley, fue a la comisión, mira la comisión, se demoró de octubre del 22 a junio del 23 en emitir un dictamen. No había mucho. Y formuló un dictamen en mayoría, donde acá le debes cambiar, ya, o sea, ahora vamos a ver, cuando se apruebe el dictamen, ya le van a cambiar varias cosas al señor. ¿Por qué? Porque eso lo votan los propios congresistas en la Comisión de Energía, ¿no? Entonces, en la ley de hidrógeno verde, al final, es la unión de los 3 proyectos de ley que hemos visto que existían en el Congreso sobre hidrógeno verde. Como esos 3 proyectos de ley fueron a la Comisión de Economía, la Comisión de Economía puede detectar que hay un mismo tema y puede fusionar los proyectos de ley. Entonces, cuando ustedes lean el dictamen que se llama, que es aprobado por mayoría en la comisión, y ustedes ven, han sido remitidos para estudio y dictamen de la comisión. Las siguientes iniciativas legislativas va a estar la del señor Montalvo, la que vimos de Flores Acachi y la otra que era de la electrólisis que estaba ahí. Entonces ahí en el dictamen, ustedes ahí empiezan a leer la historia de cómo ha sido el tema. Dice, con la comisión deja constancia que según Toribio sustentó el proyecto de ley 3267. La misma línea Flores Acachi presenta el 3272. Luego del breve debate y análisis, luego del análisis y debate, la Comisión de Energía, que dice acá,
realizada en modalidad mixta. ¿Por qué? Porque es mitad virtual, mitad presencial a raíz de esa resolución legislativa, por eso ponen presencial y virtual. Acordó por mayoría aprobar un dictamen que fusiona estos tres proyectos de ley y saca un nuevo articulado. Entonces, acá te dice quiénes votaron, ¿no? Por eso, por ejemplo, votaron 18 congresistas para aprobar este dictamen en mayoría, ¿no? Ilich López de Acción Popular, Leo Bacián de Avanza País, todos los que son miembros de la Comisión de Energía, que se va renovando cada legislatura quienes son miembros. En el año 23 que estaban, ellos eran los miembros de la comisión. Todos ellos votaron a favor. Un señor se abstuvo, que es ese Camiche, el que habla por... ¿Han visto? Hay uno que tiene un parlante acá, ese es ese congresista, él se abstuvo. Que habla, él manda esto y el parlante no tiene problema con la voz, no sé. Entonces, aparentemente, miren, bastantes congresistas han votado a favor de ese dictamen. Solamente se abstuvo uno, no hay congresistas en contra, que hayan votado en contra. Y solamente estuvieron de licencia dos, uno Ventura de Fuerza Popular y Arturo de Día de FPA, Fuerza Popular. Ya, los antecedentes, te cuenta cómo entró al Congreso el proyecto de ley. Acá, por ejemplo, lo que les decía. Cada vez que entra un proyecto de ley, la comisión puede decidir invitar a diversos actores para que den su opinión. Entonces acá la comisión te dice quiénes opinaron en este proyecto de ley. Se llamó el 22 de noviembre a la presidencia del Consejo de Ministros. Se le emitió un oficio, la PCM envió por escrito. Dice, respuesta sí, envió un escrito dando su opinión sobre ese proyecto de ley. El ministerio, mira, acá hay cosas raras. ¿Quiénes estaban en ese tiempo? 22, Castillo. Enviaron al Ministerio de Energía y Minas y le dijeron, oye, pronúnciate sobre este proyecto de ley. Y el ministerio, le enviaron 3 oficios y el ministerio no contestó. Por eso se lo pasaron por encima y salió esta ley con el error. Fueron al Ministerio de Economía y Finanzas, mandaron 2 oficios, en el tercer oficio el ministerio sí opinó. ¿Qué debe haber dicho? A ver, ¿qué creen que el Ministerio de Economía y Finanzas debe haber dicho? No hay dinero. Lo primero que ha dicho. Por eso contestó. El Ministerio del Ambiente le cursaron 2 oficios, el uno contestó, el otro oficio no lo contestó. El Ministerio de la Producción le mandaron un oficio, sí dio opinión sobre este proyecto de ley, estos proyectos de ley. Transporte no opinó, que transporte, bueno, electromovilidad más que todo de transporte no opinó. Minagri, Ministerio de Agricultura, sí opinó. O Sinermin siempre, como es moderno, siempre está atento a todos los proyectos de ley, el manda papel, sí opinó Sinermin. Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. Ustedes dicen, ¿por qué COFIDE tiene que opinar? Porque generalmente COFIDE es una empresa pública que la vamos a ver cuando estudiemos las empresas públicas. COFIDE es un banco de segundo piso que generalmente le asignan por ley financiar algunas cosas. Por ejemplo, el bonogas, esas cosas de la masificación del tema del gas natural, los bonos del bonogas, por ejemplo, los financia COFIDE. Pero al congresista se le dio por mandar una carta a COFIDE le llegó, como él no opinó. Colegio de Ingenieros del Perú se opinó. Universidad Nacional de Ingeniería no opinó, no se no habrá visto el oficio, por eso que después la UNISA que se complicaba, pero en su momento no opinó. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ellos dicen que no opinaron, raro, porque ellos siempre están atentos, de repente mandaron a otra dirección el oficio, algo pasó porque es raro que no haya opinado. Sociedad Nacional de Industria y Energía no opinó. H2 Perú, que es esta organización privada que ¿cómo no del opina? hidrógeno, no opinó. ¿Qué? Pero después van a ver que se opinó. No opinó al comienzo, o sea, como Y ya no opinó. en el Y ya no 2023 no opinaron. Entonces dice, ¿no? Se han recibido las siguientes opiniones Ya, respecto no al opinaron. proyecto de ley que interesa. Ejemplo. Desarrolla, ahora te va a desarrollar qué ellos copian lo más importante de los opinantes, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la PCM cuando absorbió? Por ejemplo, ¿no? Dijo en atención a las consideraciones expuestas, o sea, cuando llega un proyecto de ley a los ministerios, generalmente van primero a la dirección de línea, ¿no? Como ahora ahí hay un problema, por ejemplo, porque hidrógeno verde en el Ministerio de Energía y Minas, que vamos a ver cuando estudiemos el Ministerio de Energía y Minas, tiene 3 viceministerios: el Viceministerio de Minas, el Viceministerio de Hidrocarburos y el Viceministerio de Electricidad. Ya, si hay una ley de hidrógeno, ¿a dónde va? ¿A electricidad y hidrocarburos? Allá, a Minas no va, quedan 2. ¿Va a electricidad o a hidrocarburos? Entonces no sé a dónde lo habrán derivado, habría que ver el papel. Pero ya, ponte que fue electricidad. Electricidad
electricidad, hoy día en la actualidad la electricidad no ve el hidrógeno verde, o sea, el tema del hidrógeno verde no lo está viendo la Dirección General de Electricidad. Hoy día el hidrógeno verde lo está viendo la Dirección General de Eficiencia Energética, que ella está haciendo la política nacional que está actualizando al 2030 y es la que hoy día está viendo el tema del hidrógeno verde. Pero ahí ya nomás hay un tema de competencia. ¿Qué parte dentro del ministerio va a haber algo del hidrógeno? Entonces, ¿qué dijo? Esto lo mandaron a la Presidencia del Consejo de Ministros. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene su propio abogado, todos los ministerios tienen su propia área legal. ¿Qué dijo la Presidencia del Consejo de Ministros? Dijo, al contener el proyecto de ley materias que se encuentran dentro del ámbito y competencia del Ministerio de Energía y Minas, lo traslado al Ministerio de Energía y Minas y ¡pum! Se lo tiró al Ministerio de Energía y Minas, la PC. Se recomienda emitir el presente informe a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Ya. Pero acá pone, o sea, dice, no, al contener el proyecto de ley materias que se encuentran dentro del ámbito del MINEL, se trasladó a dicho del Ministerio el pedido de opinión formulado, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida comisión. Ah, ya, pero acá agrega una cosa, ¿no? Te dice, el proyecto de ley que declara tal no resulta viable, ¿ves? Opinión en contra de la Presidencia del Consejo de Ministros, no resulta viable. De entrada, nomás te dice, mira, yo lo voy a pasar al MINEL, que eres el especializado, tú me lo has tirado a mí, pero yo de entrada te digo que no resulta viable el proyecto. ¿Por qué? Porque de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los ministros son los encargados de dirigir el planeamiento estratégico sectorial, aprobar planes de actuación y asignar los recursos necesarios. Por tanto, corresponde al Poder Ejecutivo regular y determinar pautas de actuación y formas de organización para implementación de planes. ¿Qué te está diciendo acá? Oye, tu Congreso, ¿por qué te metes a regular eso si yo soy el que tengo que ver eso? ¿Por qué te metes? Ahí le está diciendo. Segundo, ya, el billete. Los fondos bajo el ámbito de un ministerio o organismo público se crean a propuesta del propio ministerio. El ministerio tiene que ver si hay plata en su presupuesto para financiar algo. ¿Cómo él te va a mandar a crear un fondo si ni siquiera sabe si hay plata en el sector? Entonces le enmienda la plana y le dice, oye, los programas, no, los fondos bajo el ámbito de un ministerio, si tú estás creando un fondo para el hidrógeno, previamente debiste haber consultado con el ministerio si tenía plata. Como a ti te importa la noticia y te sientas en lo que diga el ministerio, por si acaso yo no estoy de acuerdo. Después, los programas son creados en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un ministerio o organismo público mediante decreto supremo, con lo cual resulta de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo. Si tú vas a crear un programa de fomento del hidrógeno, es competencia del Poder Ejecutivo. ¿Tú por qué te metes, congresista? Le está diciendo, es bonito, pero le está diciendo. Después, el Congreso de la República, en el proceso de identificación de un problema público, donde se incluye la elaboración de propuestas, vimos, ¿te acuerdas que el hombre decía que el ministerio haga la normativa que corresponde, y se lavó la mano, que el ministerio, y que debe contener como mínimo ABCD? Él le dice, oye, por si acaso, si tú identificas un problema, no un problema público que hay que solucionar, deberías hacer partícipe a las entidades públicas vinculadas a esa materia desde el inicio del proceso, a fin de encontrar una solución idónea al problema identificado. Si él ha encontrado que hay un problema respecto al hidrógeno, que él quiere promocionarlo, tiene que llamar pues al ministerio y decirle, oye, sentémonos y hagamos pues un proyecto de ley que respete tus competencias. No, él se sentó y escribió ahí los comunicados. Y a eso le dice la Presidencia del Consejo de Ministros, sin perjuicio que lo va a tirar al ministerio para que el ministerio dé su opinión. El Ministerio de la Producción también dice, mira, dice viable, pero con observaciones. O sea, para mí sí pasa, pero yo le voy a hacer unas observaciones. Y le pone acá. Desde el punto de vista legal, se concluye que el proyecto de ley es viable con observaciones, pero estos señores no copian bien. O sea, no te copian todo lo que ha puesto el Ministerio de la Producción, sino te copian un sustrato, o sea, un resumen. Tú tendrías que ir a pedir el papel que presentó el Ministerio de la Producción para leer qué cosa puso, porque a veces se les pasa y copian poco, ¿no? De ahí el Ministerio del Ambiente. ¿Qué dijo el Ministerio del Ambiente? También viable, pero con observación. O sea, ahorita el que se ha plantado y ha dicho que no es viable es la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué le pone observaciones? Dice, porque este proyecto de ley debe ser reevaluado de acuerdo a las opiniones. Mira, ahí ya patina también el Ministerio del Ambiente, ¿no? Debe ser reevaluado
de acuerdo a las opiniones señaladas por los viceministerios de Ambiente. El Ministerio de Ambiente también tiene varios viceministerios. ¿Qué dijo Transporte? Transporte también se planta, pum, le observa, ¿no? Emite observaciones. O sea, acá tú tasas si los ministros son personas competentes que se pueden plantar ante los temas o son ministros que quieren quedar bien con todo el mundo por un tema de negociación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la PCM ya se plantó. Ellos como que le están dando viable como observación, ¿no? Entonces acá ya, Ocinermin, por ejemplo, ¿qué dice Ocinermin? Ocinermin, a través de su presidente del Consejo Directivo, adjunta un oficio y un informe elaborado por la Gerencia de Supervisión de Energía y refiere que, Ocinermin se planta y dice, oye, ¿por qué me mandas a mí si yo no tengo competencia? Porque yo no veo el hidrógeno verde, quien ve las políticas es el ministerio. Yo fiscalizo, regulo tarifas, pero yo no establezco las políticas ni creo los fondos de hidrógeno. Entonces le dice, yo no tengo competencia sobre la materia. Sin embargo, como Ocinermin es cauto, le dice, te voy a hacer unas observaciones a eso. Uno, si bien los mencionados proyectos proponen la declaración de necesidad pública del hidrógeno verde, el contenido no tiene naturaleza tarifaria ni afecta a las regulaciones de electricidad o distribución de gas, por eso yo no soy competente, ¿no? Luego de la revisión de los proyectos de ley respectivamente y considerando que el Perú cuenta con una enorme capacidad de generación eléctrica a partir de la red, la cual genera un ambiente propicio para la producción de hidrógeno verde, se concluye que mediante la implementación de medidas de fomento, ahí se le fue la mano, ¿no?, podrá darse el impulso a la industria, de tal modo, pero mira, hábilmente el señor copia la conclusión y copia lo que le favorece a él para decir que la entidad está de acuerdo. Porque yo no creo que Ocinermin, con la gente que tiene adentro y tiene un departamento de análisis económico de los temas, le vaya a decir que esa definición piedra que puso está bien, cuando no hablaba del hidrógeno de las redes, sino hablaba del gris, ¿te acuerdas? Hablaba otras cosas. Entonces, para mí, habría que ir a pedir, yo ya no creo en los congresistas, entonces habría que ir a pedir la opinión que emitió Ocinermin en su momento para ver realmente qué dijo en su opinión, aparte de decir que él no es competente. Porque yo no creo que le haya dado la razón, como él copia acá y pone, ¿no? El Perú podría posicionarse como un actor clave contribuyendo al desarrollo. ¿Ya? ¿Qué dijo el Colegio de Ingenieros del Perú? Bueno, hay el Colegio de Ingenieros, pero mira, bien raro, ¿no? Porque dice Colegio de Ingenieros del Perú, pero lo manda al Consejo Departamental de Huancavelica. ¿Por qué no lo manda a Lima? Ahí ya hay cosas raras, ¿no? Entonces el Consejo Departamental de Huancavelica emite opinión favorable. ¿Y qué dice? No se cuenta con un régimen que regule el hidrógeno verde, ¿es verdad? ¿Y qué más dice? El presente capítulo de Ingeniería Ambiental, Sanitaria, Forestal y ramas afines a peor lo mandó al capítulo de Ingeniería, ni siquiera lo mandó al capítulo eléctrico, o no sé qué capítulos hay de Colegio de Ingenieros, pero lo mandó al área ambiental este proyecto, cuando era energético. No me confío. Ya, y ahí, ¿y qué más dice? Ya, opiniones ciudadanas, ahí está, culpa de todos, ¿no? El sistema de proyectos de la ley no se registran opiniones ciudadanas. O sea, nadie leyó que había un proyecto de ley de esto. Ni las universidades, salvo la UNI que lo puso. La O sea, UTEC, eso es esa lo UTEC. que sale como Eso comentario. es lo chiquito que sale ahí, que cualquiera que vio esa piedra debió entrar o sea, debió entrar a decir algo para que el señor acá ponga, pues, el profesional tal o el grupo de estudio de la Universidad UTEC opinó que este proyecto pues de ya, ley no sí. era bueno porque Malas pilas, pues. y ahí se hace conocido, por lo Sí, menos. pues. Eso voy a 2023, estoy haciendo. Profe, es que aquí hay una organización estudiantil De que tiene que hidrógeno ver con verde. hidrógeno Eso verde. debería estar haciendo, estar papeando qué cosa pasa, pues. Estar papeando qué proyectos de ley se Oye, presentan. pues también deberían ser. ¿No? Sí, ya. Él dijo que respecto al 3267 nadie opinó, no encuentra nada en el sistema. Después viene el otro proyecto, que también a veces a los ministerios los marean, porque como son tantos proyectos que opinar, el 3267 ya no opinó, de ahí viene el 3272, que es el otro proyecto que era del otro. Ya, ahí el ministerio creo que se opinó, no, la PCM también dijo lo mismo, quiero ver si el ministerio opinó. Ambiente, ya ves que él copia lo mismo, lo bajó, no dice nada en el ministerio, Ocinermin, repite lo mismo, el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Huancavelica, o sea, ellos a veces hábilmente mandan las cosas donde no deben mandar, pues. Y lejos el Colegio de Ingenieros estar organizado y tener un sistema que te vote
qué cosa estás derivando, ¿cómo lo va a derivar a Huancavelica? Si este es un tema de importancia, ¿no? Lo tiran a Huancavelica. ¿Quién necesitará Huancavelica? Ya, el MEF, acá viene lo fuerte. El MEF, mira, golpe le va a meter, ¿ah? El ministro de Economía y Finanzas, a través del despacho ministerial, el ministro Alex Contreras, emite el oficio 683-2023, adjuntando el informe. El MEF se planta opinión desfavorable de ese proyecto. No va. ¿Por qué? El señor hábilmente no copia lo de arriba y copia la conclusión. ¿Qué dice la conclusión? Mira, todavía es 11, mira, dice la conclusión: por lo expuesto desde el ámbito estrictamente presupuestario, se formula observación al proyecto de ley. ¿Por qué? No cumple con las reglas de estabilidad tributaria, contraviene el principio de equilibrio presupuestario, contraviene la prohibición del 79 de la Constitución. Cualquier congresista, cuando quiera presentar un proyecto de ley, tiene que ir y leer su Constitución. Oh my God. No la leen, por eso les digo, si quieren ustedes que ahorita tienen tiempo, léanla la Constitución, porque después ya no le va a dar tiempo de leer, solamente va a tener que buscar, léanla con calma. Entonces, ¿qué dice el 79? Porque usted esté mejor que congresista, que no lee. ¿Qué dice el 79 de la Constitución? Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Por eso se quiere subir el sueldo, porque es su presupuesto del Congreso, pero no tienen iniciativa de gasto. El Congreso no puede aprobar tributos y en cualquier caso las leyes de índole tributaria requieren informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo por ley expresa de los 2/3 del Congreso puede establecerse temporalmente tratamientos tributarios especiales en zonas del país, estas zonas francas, ¿no? Pero ¿qué dice primero? Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto. El señor iba a crear un fondo, ese fondo iba a generar gasto. Pero ¿se acuerdan que hábilmente vieron que el señor en una parte puso: téngase presente que esto no es gasto, sino será una inversión para el mundo mundial? No puso una inversión. Sí. Ya, entonces él cree que le está sacando la vuelta a él, pero no, pues él está creando gastos con ese fondo, creando subsidios que se van a dar a esos titulares. Entonces el MEF le para y le dice: oye, pues si acaso estás contraviniendo tu propio artículo de la Constitución que te limita a ti a presentar iniciativas que generen billete para el Poder Ejecutivo. Y después también se opone a lo establecido en la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público referido a la responsabilidad por parte del titular de la entidad de la gestión de su presupuesto institucional. O sea, él no puede decirle al ministerio que él financie eso cuando el ministro de Energía ni siquiera lo ha visto, ni siquiera ha visto si tiene plata en su presupuesto. Pero mire, él hábilmente copia nomás la conclusión. Seguro arriba en el desarrollo le debe haber metido golpe, pero para no sentirse mal y que la gente no lo vea, copia la conclusión. Profe, pero si está en contra de la Constitución, ¿cómo esto se aprobó? No, pero no se aprobó. De ahí ahorita vamos a ver, cambiaron todos los artículos abajo. Como ya se dieron cuenta que el MEF estaba en contra, aprobaron un dictamen que dice otra cosa. Entonces nos vamos al dictamen. Es grandazo todo, hacen el sustento, todo, pero vamos a ver finalmente cómo quedó la ley que se aprobó. Porque es todo, hacen su cuadrito de cada proyecto. Como el sustento, que también, bueno, acá tampoco, miren, de entrada tampoco se ven citas, ¿no? Fuentes, citas. No citas. Ya, pero ¿cómo quedó el proyecto de ley? Acá está. Análisis normativo. Acá está, así quedó. Por las consideraciones expuestas, se recomienda la aprobación de los 3 proyectos y este es el dictamen. La presente ley ya pareciera que quedó la misma objeto de la ley, ¿no? Que es lo que hemos visto. Para efectos de la presente ley ya quedó: el ministerio fomenta la generación, fomenta, ¿no? El fomento se realiza, ya mira, ya lo cambiaron. Te pusieron: el Ministerio de Energía y Minas fomenta la generación, producción y uso del hidrógeno verde a partir de energías renovables como vector energético. Metieron otro numeral: el fomento de la generación, producción y uso del hidrógeno verde se realiza en alianza con el sector privado. Ya no te pone que lo financie el ministerio, sino se realiza en alianza con el sector privado, generando condiciones de trabajo colaborativas entre las empresas, universidades y gobiernos regionales, propendiendo a la diversificación de la matriz energética y priorizando los proyectos desde el beneficio, no sé qué. El Ministerio de Energía y Minas, ya ves, respeta al ministerio, ya no le dice: por si acaso tú legislas sobre A, B, C, D, le dice. El ministerio acepta
que el Ministerio de Energía y Minas formula las políticas y los planes para el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde, desde su producción hasta el uso final. Los que deben estar alineados con la política del Ministerio de la Producción, el MTC, MINA y el MEF. Ya ahí ya como que se cuida, ¿no? Ya vamos acá. Las políticas, planes y normativas complementarias que fomenten el desarrollo del hidrógeno verde garantizan, ya no le pone, oye, tú legislas, garantizan metas a corto plazo, acciones para llevar a cabo. Miren, acá se cuida, ¿no? Y te dice acciones y plazos que deben llevarse a cabo para el diseño de programas de promoción del hidrógeno verde en cumplimiento de lo dispuesto en un decreto supremo que tiene MINA, ¿no? Que habría que ver, que es de emergencia climática, que no sé qué tiene que ver eso con el. Entonces se cuida de ya meter otras cosas, ¿no? Certificación de origen verde, ¿ves? Ya eliminó ese fondo que iba a haber, ya se lo eliminó porque se dio cuenta que estaba mal. Y puso certificación. El Ministerio de Energía y Minas establece en el reglamento de la presente ley los requisitos para obtener una certificación de origen verde del hidrógeno verde. Se inventa otra cosa. Investigación del hidrógeno verde. Ahí ya le tira Concitec, ¿no? Le dice, Concitec desarrolla las siguientes acciones. Fomenta la investigación científica, fomenta el desarrollo de ciencia. Concitec es la entidad que ve todo el tema de investigación. Y declara de interés nacional, y mira, acá se cuida y dice, la implementación de lo establecido en la presente ley se financiará con cargo al presupuesto, ahí nomás se excedió un poquito, ¿no? Se financiará con cargo al presupuesto de las entidades, o sea, si hay, se financia, si no hay presupuesto, no se financia. Y 120 días, 180 días para reglamentar, plazo que hasta ahorita está excedido y el Ministerio lo reglamenta, porque no sabe cómo diablos hacer esto. Entonces aprobaron el dictamen, acá está, pasa al Consejo Directivo, pasa a Junta de Portavoces, entra a la agenda y se aprueba en abril, marzo, la ley de fomento así con esa redacción. Y es por eso que viene el problema de la definición, y ahí es que el Ministerio tiene que tomar el todo por las astas y saca este decreto legislativo 1629 donde modifica. En el 2024 se demora el Ministerio hasta el 21 de agosto del 2024, y esta norma salió en el 23, creo, modifica la definición del hidrógeno. Y hasta el día de hoy está pendiente de reglamentación porque no saben qué cosa poner con todo lo que al menos ya se aterrizó un poco mejor la redacción, pero el Ministerio está pensando qué cosa poner. Y acá quería mostrarles un poco que a raíz de que está pendiente la reglamentación, esta asociación H2 Perú y la Embajada Británica realizan un workshop para la socialización de una propuesta de reglamento de hidrógeno verde. Como el Ministerio se está demorando en aprobar el reglamento, los privados empiezan a entrar a hacer propuestas de reglamento. Entonces ahí hay que pensar, ¿esto es bueno para el Perú? ¿Esto está correcto que alguien venga y que haga el reglamento de la ley? ¿Quién tiene que hacer los reglamentos de la ley? Si no es el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué hacen ellos haciendo proyectos de reglamento? Entonces hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado. Si ustedes son un grupo de estudio, podrían hacer de repente propuestas que tendrían que entrar en un reglamento, pero no decir, yo te voy a hacer un reglamento, porque tú no tienes competencia para hacer un reglamento. Quien lo hace es el Poder Ejecutivo. Entonces tú puedes hacer paper, ¿no? Trabajo de investigación del grupo de estudio con propuestas que se deberían regular en un futuro reglamento a cargo del Ministerio. Luego un paper. Pero ellos ya contrataron a un consultor, que no sé finalmente quién ganó, llamaron un proceso de selección, y el consultor hizo un proyecto de reglamento de ley de fomento del hidrógeno verde. ¿Y qué ha metido que tienen que haber en el reglamento? Han dicho que en un artículo 5, porque yo no he podido acceder al proyecto de reglamento, habría que ver si alguien puede acceder a ver qué dice, ¿no? Porque eso lo tiene H2 Perú y lo tiene la Embajada Británica. Están poniendo que tiene que haber un sistema de certificación y trazabilidad para garantizar el origen renovable del hidrógeno verde. Están poniendo que deben haber permisos claros y una ventanilla única para proyectos piloto, o sea que si es que van a presentarse algo al Ministerio de Energía y Minas, tiene que haber una ventanilla única donde rápidamente el trámite avance. Pero no hay ventanilla única ni para Se hidrocarburos. tendría que crear, o sea, ni siquiera se ha podido implementar la ventanilla única para minería, imagínate implementar una para hidrógeno verde. Para electricidad no hay ventanilla única, para hidrocarburos tampoco, pero ellos plantean una para hidrógeno.
Estabilidad jurídica para la protección de inversiones en hidrógeno verde, no sé cómo estará porque ya la estabilidad jurídica te la garantiza la Constitución, con todo lo que hemos visto de la parte de la Constitución económica. Y dice instrumentos económicos tangibles como financiamiento verde y tarifas preferenciales que reduzcan el costo de capital y aseguren la venta. Yo no he podido acceder, si alguien puede, tiene alguien en H2 Perú o en la Embajada Británica que le dé el proyecto de reglamento, podríamos verlo en clase, ¿no? Para ver qué están proponiendo, pero yo no conozco nada. Ahora, no sé si es, lo que podría hacer es de repente pedirlo por acceso a la información al ministerio, si es que ellos ya enviaron este bendito proyecto al ministerio, para ver, porque el ministerio todavía no saca ni siquiera su proyecto de reglamento. Entonces acá nos quedamos con la clase de recuperación y nos volvemos a encontrar. Ah, no, Carmen. Tenemos que Profesora, bajarlo. vemos su cámara, pero uy. Qué pena. No, Ah, ¿qué no está pasó? compartiendo. ¿Por qué se ha quedado congelado? No, no está compartiendo. ¿Por qué? Porque yo me he compartido acá. Pero, En share. Mira, mira lo que voy a hacer. En share le voy a poner gracias. Se va a poner. A ver, Bueno, pero ya eso se no- ve la presentación.